Capítulo 7. Eficiencia a través de la inflexión. Qué suave es la música de esas campanas del pueblo. Entran suavemente al oído. En cadencia dulce, de repente todo queda a lo lejos y vuelve a sonar fuerte y aún más alto, claro y sonoro. Como el vendaval se enciende, con fuerza abre fácil todas las celdas donde dormía la memoria. William Cowper, versión en español de The Task. Herbert Spencer señaló que la cadencia, la modulación de los tonos de la voz al hablar, es el fluir cotidiano de las emociones sobre las proposiciones del intelecto. ¿Cuán verdadero es esto al observar que los altibajos de la voz dicen con mayor claridad lo que queremos decir que nuestras propias palabras? La expresividad del lenguaje se multiplica literalmente por este poder sutil de sombrear los tonos vocales a los que llamamos inflexión. El cambio de tono dentro de una palabra es aún más importante porque es más sutil que el cambio de tono de una frase a otra. De hecho, no se puede practicar un tono sin el otro. Las palabras que decimos sin tono son apenas ladrillos, pero la inflexión hace de ellas un pavimento, un garaje o una catedral. Es el poder de la inflexión para cambiarles el significado a las palabras el que dio origen al dicho. No es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Jameson, la comentarista shakespeariana, nos dio un interesante ejemplo del efecto de la inflexión. En su personificación de la parte de Lady Macbeth, la actriz Siddons adoptó sucesivamente tres entonaciones diferentes al pronunciar la frase hemos fracasado. Al principio la dijo a manera de un rápido y despectivo interrogatorio, ¿hemos fracasado? Después la dijo con una nota de exclamación, hemos fracasado, con un acento de asombro indignado, poniendo el énfasis principal en la palabra hemos. Por último, la dijo fijándose en la que estoy convencida que es la verdadera interpretación. Hemos fracasado con una simple pausa, modulando la voz en un tono profundo, bajo y resoluto que soluciona de inmediato la cuestión como si ella hubiera dicho, sí, fracasamos y todo se acabó. Este es el elemento más expresivo del discurso, es el último en dominar para adquirir naturalidad al hablar en un idioma extranjero. Su uso correcto es un elemento principal de la expresión natural y flexible de nuestra lengua materna. Sin variedad de inflexiones, el discurso se vuelve monótono y pesado. No hay más que dos tipos de inflexión, ascendente y descendente, pero los dos pueden estar matizados o combinados, que es posible producir diversas variedades de modulación que podrían estar ilustradas por una o dos líneas, rectas o curvas así. Ascenso agudo, ascenso largo, nivelado, descenso agudo, ascenso y descenso agudos, descenso y ascenso agudos, ondulatorio. Estas pueden ser variadas indefinidamente y sirven como para ilustrar la amplia variación de combinaciones que surgen a partir de tan solo dos inflexiones de voz. Es imposible tabular las diversas inflexiones que sirven para expresar varios matices de pensamiento y sentimiento. Aquí hacemos algunas sugerencias, pero la única manera de dominar la inflexión es observando, experimentando y practicando. Por ejemplo, tomemos la frase común, oh, él está bien. Observa cómo puede hacerse una inflexión ascendente para observar un leve elogio, una duda o una incertidumbre. Luego observa cómo las mismas palabras dichas con una inflexión descendente tienden a denotar certeza, aprobación amable, admiración entusiasta y otros cuantos significados. Es decir, en general, encontramos que una inflexión de la voz hacia arriba sugiere dudas e incertidumbre, mientras que una inflexión bien marcada hacia abajo denota certeza. Intenta decirle adiós a una persona imaginaria a la que esperas volver a ver mañana, luego a un querido amigo que no esperas volver a ver pronto. ¿Observas la diferencia en la inflexión de tu voz? He tenido un momento agradable. Cuando es dicho por una mujer frívola al cierre de una reunión formal, toma una inflexión muy diferente que la misma frase pronunciada entre amantes que se han divertido. Imagínate en estas dos situaciones y repite esta frase observando la diferencia. Ensaya las dos siguientes selecciones procurando que suenen con gran seriedad y observa cómo estas inflexiones difieren de las anteriores. Luego reléelas de manera ligera y superficial y observa que el cambio de actitud se expresa a través del cambio de inflexión.
Cuando leo un hecho sublime en Plutarco o un acto altruista en una línea de poesía o sentimientos de emoción en alguna leyenda heroica, ya estoy en el país de las hadas, ya lo estoy. Wendell Phillips, versión en español. El pensamiento es más profundo que todo un discurso. Nada se compara con la profundidad del pensamiento. Las almas nunca podrán enseñar de la misma manera lo que a ellas les fue enseñado. Cranch, versión en español. Te habrá quedado perfectamente claro que la inflexión trata sobre todo de sombras sutiles y delicadas dentro de una sola palabra, y no se consigue de ninguna manera por un ascenso o una caída total de la voz al pronunciar una oración. Sin embargo, ciertas frases pueden ser muy efectivas mediante el uso de este tipo de inflexión. Ensaya la siguiente oración de varias maneras, sin hacer modulación, hasta llegar a las últimas sílabas así. Ahora intenta esta oración flexionando las palabras importantes, procurando hacer varios matices que produzcan diversos significados. Las primeras formas ilustradas arriba muestran cambios de tono dentro de una sola palabra. Las formas que tú trabajarás por ti mismo deberán mostrar diversas inflexiones a lo largo de la oración. Y sin embargo le dije distintamente. Y sin embargo le dije distintamente. Procura tener cuidado de no modular demasiado. Demasiada modulación produce un efecto desagradable de artificialidad, como cuando una mujer madura está tratando de parecer una gatita inmadura. Existe un paso corto entre la expresión verdadera y la burlesca no intencional. Examina tus propios tonos. Toma una sola expresión como por ejemplo, oh no, oh ya veo, obviamente. Haz una autoevaluación detallada y observa cuántos matices de significado podrías expresar con tus cambios de inflexión. Verás que este tipo de práctica te servirá más que un libro lleno de normas. No te olvides de prestarle atención a tu propia voz. Preguntas y ejercicios. Primero, en tus propias palabras define A, carencia, B, modulación, C, inflexión, D, énfasis. Segundo, describe 5 maneras de romper la monotonía y ganar efectividad en el discurso. Tercero, ¿qué estados mentales o sentimientos denota la inflexión descendente? Haz una lista lo más completa posible. Cuarto, haz lo mismo respecto a la inflexión ascendente. Quinto, ¿cómo es el tono de la voz al expresar A, sorpresa, B, vergüenza, C, odio, D, formalidad, E, emoción? Sexto, lee una oración varias veces y usando diferentes inflexiones cambia el significado en cada lectura. Séptimo, elige alguna conversación o discurso y escúchalo detalladamente intentando descubrir las inflexiones empleadas. ¿Fueron adecuadas con respecto al significado que el hablante quería manifestar? ¿Por qué? Ilustrar. Octavo, practica la inflexión en los siguientes pasajes. A. ¿Ha terminado el caballero? ¿Ha terminado completamente? B. Y Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Noveno, haz una pregunta indirecta y muestra dónde aplicarías una inflexión. Décimo, ¿estarías de acuerdo en que una pregunta directa siempre requiere de una inflexión ascendente? Ilustra. 11. Ilustra cómo la terminación completa de un discurso se indica por medio de la inflexión. 12. Ilustra de qué manera identificar una idea incompleta por el uso que se le da a la inflexión. 13. Ilustra mediante inflexiones A. Temblor. B. Vacilación. C. Duda. 14. Muestra un ejemplo de contraste por medio del uso de una inflexión. 15. Prueba los efectos de las inflexiones ascendentes y descendentes en las palabras en cursiva en las siguientes oraciones. Indica tu preferencia. A. Caballeros, estoy persuadido. No, estoy decidido a hablar. B. Se siembra un cuerpo natural. Se levanta un cuerpo espiritual. Capítulo 8. Concentración en la entrega del mensaje. La atención es el microscopio del ojo mental. Su poder puede ser alto o bajo. Su campo de visión es estrecho o ancho. Cuando se utiliza a su máxima potencia, la atención se ajusta a ciertos límites muy específicos, pero su efecto es excesivamente intenso y absorbente. Solo ve pocas cosas, pero las ve en detalle, por dentro y por fuera.
la energía mental y la actividad, ya sean de la percepción o del pensamiento, así concentradas, actúan como los rayos del sol condensados sobre un vidrio que se va iluminando y calentando hasta producir llamas. De igual manera, las impresiones son tan profundas que nunca se borran. La atención de este tipo es la condición primordial del trabajo mental más productivo. Daniel Putnam, Psicología. Trata de frotar hacia adelante y hacia atrás la parte superior de tu cabeza al mismo tiempo que te das pequeñas palmadas en el pecho. A menos que tus poderes de coordinación estén muy bien desarrollados, te resultará confuso y casi imposible hacer estos dos movimientos al tiempo. El cerebro necesita entrenamiento especial antes de que pueda hacer dos o más cosas eficientes y a la vez. Algunos psicólogos sostienen que ningún cerebro puede pensar dos pensamientos distintos de manera simultánea y que lo que parece ser simultáneo es en realidad una rotación muy rápida del primer pensamiento al segundo y viceversa. En el ejercicio propuesto al comienzo, la atención debe pasar de una mano a la otra hasta que uno y otro movimiento se vuelvan parcial o totalmente automáticos. Cualquiera que sea la verdad psicológica de esta afirmación, es innegable que la mente pierde perceptiblemente el control de una idea inicial en el momento en que la atención se proyecta hacia una segunda o tercera idea. Una falla que es muy frecuente entre los oradores públicos es que ellos tratan de pensar en la oración que sigue mientras están pronunciando la presente, y esto hace que su concentración se desvíe. En consecuencia, comienzan sus oraciones con mucha fuerza y las terminan con debilidad. En un discurso bien preparado, la palabra sobre la cual se hace énfasis viene por lo general en un extremo de la oración. Sin embargo, una palabra enfática necesita de una expresión enfática. Y esto es justo lo que los oradores no consiguen cuando su concentración salta demasiado pronto a lo que van a decir a continuación. Aprende a concentrar todas tus energías mentales en la frase que estás diciendo. Recuerda que la mente de tu audiencia sigue a la tuya muy de cerca, y si retiras tu atención de lo que estás diciendo para enfocarte en lo que vas a decir, tu audiencia también hará lo mismo. Tal vez los asistentes no lo hagan de una manera consciente y deliberada, pero es muy probable que dejarán de darle importancia a lo que el orador mismo desprecia. Es fatal para un actor o para un orador cruzar puentes demasiado pronto. Por supuesto, todo esto no significa que durante las pausas naturales de tu discurso no debas tener presente lo que sigue. Hacerlo es tan importante como mantener tu mirada puesta hacia adelante cuando vas conduciendo tu automóvil. Sin embargo, tu cautela es de otro tipo. Al estar diciendo una oración, no pienses en la que sigue. Deja que provenga con naturalidad de tu interior. No podrás hacer tu discurso si no enfocas tus fuerzas. Eso es lo que produce la explosión. Durante la preparación de tu discurso, tú almacenas y concentras tus pensamientos y emociones, y durante las pausas, cuando ya lo estés diciendo, mira rápidamente hacia adelante y prepárate para que lo siguiente que vayas a decir sea efectivo. Durante los momentos del discurso real, habla, no te anticipes, aprende a dividir tu atención y tu fuerza entre lo que estás diciendo y lo que vas a decir. Esta cuestión del efecto del hombre interior sobre el exterior necesita un comentario más, sobre todo en lo concerniente a la concentración. ¿Qué leíste, mi lord? Hamlet respondió, palabras, palabras, palabras. Ese es un problema de todo el mundo. Decir mecánicamente palabras no es para nada expresar. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo hueco que suele sonar un discurso memorizado? ¿Has escuchado la gritería, la cadencia mecánica de ciertos actores, abogados y predicadores ineficaces? Su problema está en su mente, en el hecho de que no enfocan sus pensamientos de tal manera que causen que las palabras suenen con sinceridad y convicción, sino que se limitan a enunciar mecánicamente los sonidos de las palabras. Esa es una experiencia dolorosa tanto para el público como para el orador. Un loro es igual de elocuente. El pasaje de Shakespeare nos permite ver cómo suena de insincera la oración del tío de Hamlet, quien se lamenta así. Mis palabras vuelan hacia lo alto, mis pensamientos quedan abajo. Palabras sin pensamiento nunca llegan al cielo. La verdad es que como orador tus palabras deben nacer de nuevo cada vez que las digas. Así no sufrirán en su expresión, aunque estén en tu memoria y las repitas 5000 veces. Como dice el doctor Russell Conwell,
en acres de diamantes. Tales discursos no pierden su esencia al repetirlos por la razón perfectamente valedera de que surgen de un pensamiento y un sentimiento concentrados, y no de una mera necesidad de decir algo, que casi siempre significa algo y que a su vez no significa nada. Si el pensamiento que se manifiesta a través de tus palabras es cálido, fresco, espontáneo, una parte de tu ser, tu enunciado estará lleno de aliento y vida, y las palabras serán solo un resultado. ¿Preguntas cómo concentrarte? Piensa en la palabra misma y en su significado filológico concéntrico. Piensa en ella como un lente que reúne y concentra los rayos de luz dentro de un círculo dado mediante un proceso de concentración. Sonará un poco áspero, pero es cierto. El hombre que no puede concentrarse es débil en su voluntad, un náufrago nervioso, o es alguien que nunca ha aprendido para qué sirve el poder de la voluntad. Debes concentrarte retirando de manera consciente tu atención de todo lo demás. Si concentras tu pensamiento en un dolor que te está afligiendo, ese dolor crecerá y se hará más intenso. Cuenta tus bendiciones y se multiplicarán. Centra tu pensamiento en tus golpes y tu juego de tenis mejorará tangencialmente. Si ves que no logras hacerlo, hay algo mal. Averigua de qué se trata, elimina la causa y el síntoma desaparecerá. Cultiva tu voluntad con voluntad y luego haciendo. Concéntrate y vencerás. Preguntas y ejercicios. Primero, selecciona de cualquier fuente varias oraciones adecuadas para decirlas en voz alta. Primero dilas de la manera en que explicamos en este capítulo, luego haciendo énfasis hacia el final de cada frase. Segundo, describe en un promedio de 100 palabras el efecto que obtuviste del ejercicio anterior. Tercero, explica los métodos que hayas podido observar u oír de oradores que sepas que han estado trabajando en su poder de concentración, como mirar fijamente un punto en blanco en el techo, por ejemplo. Cuarto, ¿qué efecto tiene el poder de concentración en la audiencia? Quinto, ¿qué relación tiene el uso de la pausa con el poder de concentración? Sexto, explica por qué la concentración ayuda al orador que cambia de manera natural el tono, el ritmo y el énfasis.